En mi Señor lo tengo todo, consuelo tengo, si acaso lloro, y si me gozo, Dios va conmigo, su amor es para siempre en mí. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. El mundo ofrece vanidades, el hombre quiere frivolidades, nos da consuelo el Dios del cielo cuando buscamos su amistad. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. La llamada suena sobre el mar traidor, da la luz, da la luz, da la luz, da la luz. Muchos aún no han encontrado al Salvador, da la luz, 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 la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar, De la tierra vamos siempre a hacer la sal, da la luz, da la luz, nos haremos un tesoro celestial, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar, Que el amor de Cristo esté en el corazón, da la luz, da la luz, y después tendremos nuestro galardón, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Esta noche yo quiero compartir con ustedes el siguiente tema, el fuego de prueba, basado en las palabras de Pedro para animar a los hermanos del primer siglo que estaban pasando momentos difíciles. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, podemos leer: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjese que de repente la vida se torna difícil, se torna complicada, y después de estar muy bien, se nos aparecen muchos problemas y muchas dificultades. Y nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Esta noche vamos a ver en esta lección respuesta a algunas de esas preguntas que nos hacemos. Problemas, angustias, desazones
son parte de la vida del hombre. ¿Y quién no las ha vivido? El Salmo 90, versículo 10 dice que son 70 los años del hombre. 80 los más robustos. Y de ahí para allá son puros problemas y después morimos y volamos. Entonces vamos a vivir un periodo determinado de años sobre esta tierra. Y son llenos de zozobra, de angustia y a veces de muchas aflicciones. Hoy vamos a estar hablando del sufrimiento y las pruebas. Y vamos a tratar la forma bíblica de cómo los cristianos debemos enfrentar esos momentos difíciles. Esos momentos que pareciera que todo nos sale mal, que nada funciona. ¿Cómo enfrentar esos problemas? ¿Cuál es la perspectiva correcta del sufrimiento para el cristiano? ¿Cómo debemos entender el dolor y el sufrimiento cuando servimos a un Dios vivo, todopoderoso? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? ¿Cuántas veces nos hemos tomado la cabeza y hemos derramado lágrimas pensando en esas cosas que nos afligen y que nos angustian? Y pedimos ayuda al Señor porque estamos afligidos. ¿Cómo deben enfrentar los cristianos los momentos de sufrimiento y problemas? Son muchas preguntas, ¿cierto? Salmos de consolación, hay el Salmo 40, del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cuántas veces nosotros estuvimos ahí en ese pozo? Tal vez usted mismo, ahora mismo, sufriendo momentos difíciles, que no sabe cómo lo va a enfrentar mañana. Bueno, en la lección de hoy vamos a ver cómo enfrentar estos problemas. Realmente la realidad de las aflicciones son algo real, que nos queman, que nos tocan, que nos afligen y están presentes. Por eso Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La misma Escritura dice que tendremos aflicciones, lo dijo el Señor, pero tenemos que confiar. Jesús dijo, confiad porque yo he vencido al mundo. Pero los problemas y sufrimientos no deben ser extraños para el cristiano. Estamos en esta vida, nos vamos a resfriar, nos van a asaltar tal vez, nos robarán y pasarán muchas cosas que a todo el mundo le pasa y no por ser cristiano a nosotros no nos va a pasar. Nos va a pasar ciertamente y pasa. Entonces no debemos sorprendernos si sufrimos, pues es parte de la vida cristiana. Ciertamente el Señor está a nuestro lado para alentarnos, pero como todo el mundo sufre, el cristiano también va a sufrir. Entonces, Pedro describe esos momentos difíciles como ser afligido en diversas pruebas. Y el texto lo tenemos ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria
y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro enseña que la fe es semejante al oro, que sometido al fuego en el crisol para ser purificado o perfeccionado, el oro se vuelve líquido. Y usted sabe que el oro no es líquido, pero el fuego para purificar y sacar la escoria y todo eso, para que sea oro limpio. Así el oro es limpio de la escoria y de la impureza. Entonces Pedro dice también nosotros, a través de las pruebas, Dios nos ayuda a perfeccionarnos, a purificar nuestra fe, que es más preciosa que el oro. No tenemos que olvidarnos que cuando vinimos al Señor heridos por el pecado, manchados y lejos de la comunión con Dios, la sangre de Cristo lavó nuestros pecados y nos puso en comunión con Dios. Ahora Dios nos está preparando para llevarnos a vivir con Él. Y mientras vivamos en esta tierra, como el oro, vamos a ser afligidos en diversos problemas y dificultades. No porque seamos pecadores, sino que porque Dios nos está perfeccionando. Él está buscando hacer los cambios que yo necesito para heredar la vida eterna. Y es necesario que pasemos diversas pruebas. Entonces recuerde, Dios está trabajando en nosotros para llevarnos al cielo. Ese es el propósito de Dios con este grupo de cristianos aquí, en esta ciudad. Él quiere llevarlo, pero yo tengo que dejarme modelar. Yo tengo que dejarme trabajar. Y es por eso que a veces las pruebas son muy necesarias. Las aflicciones que presenta la vida son usadas por Dios para nuestro beneficio. Fíjese que así es. Es necesario que aprendamos en el horno de la aflicción para ser fortalecidos. Ahí en Hechos capítulo 14, versículo 22, los apóstoles animaban a los hermanos, diciéndole, Hechos 14, 22, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjese que con estas palabras animaban los apóstoles a los hermanos del primer siglo. Pablo había sido apedreado en Listra y había muchos problemas de persecución, pero era necesario que a través de muchas tribulaciones se pueda entrar al reino de los cielos. Fíjese que un punto muy interesante de considerar es que los hombres que presenta la Biblia, ninguno vio el sufrimiento como algo malo. No se quejaron. Cada uno vio sus problemas como algo necesario y se fortalecieron en el Señor dando gracias a Dios. El apóstol Pablo, en momentos de aflicción, dijo a los hermanos en Tesalónica, ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Fíjese, era necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud al enfrentar pruebas, problemas y dificultades? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, donde comenzamos nuestro estudio. Dice, si no gozaos, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Parece algo absurdo lo que Pedro nos está proponiendo, lo que nos está diciendo. ¿Cómo puedo gozarme cuando estoy sufriendo? ¿Cómo puedo estar feliz por lo que padezco? ¿Hay alegría en el dolor
Hay aflicciones que hacen salir lágrimas y nos sentimos impotentes. Pero como a Pablo se le dijo el mismo Señor, bástate mi gracia. El poder de Dios se perfecciona ahí en nuestra debilidad. Porque es cuando más afligidos hemos estado y hemos clamado con sincera oración delante de Dios, hemos visto cómo Él nos ha levantado y nuestra fe se ha fortalecido. Fíjense que Pedro responde con un poderoso argumento de esto de gozarnos en la tribulación. ¿Por qué debemos gozarnos, Pedro? No por nuestro dolor, dice Pedro. No por nuestro problema, sino porque participamos de los padecimientos de Cristo. Por esa razón, Jesús nos habló y tocando este tema. Fíjese lo que dice ahí en Mateo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Debemos gozarnos, porque Dios nos está permitiendo sufrir como nuestro Señor sufrió. Y miramos para todos lados y no nos explicamos por qué razón nos vino toda esta mala racha y estos problemas que tanto nos afligen hoy. ¿Qué puede ser más grande para nosotros? ¿La pena, el dolor, el sufrimiento o la salvación que tenemos con nuestro Salvador, aunque tengamos que pasarla por medio de grandes pruebas? Pablo, escribiéndole a los hermanos en Roma cuando estaban en momentos difíciles, él les dice: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Y otro texto, 2 de Corintios 4, 17. Pablo diciéndole a los hermanos: porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjese que los problemas de la vida diaria vivido al lado del Señor tienen un objetivo, tienen un propósito. No debemos entonces estar pensando tanto en ese problema que me quita el sueño y que me aflige, en esa angustia que enfrento en la vida presente. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar la mirada, visualizar la gloria de Dios que Él ha preparado para los que le aman. Ciertamente el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es necesario a veces pasar y regar nuestras penas con lágrimas, pero Dios está a nuestro lado y Él quiere mostrarnos su poder. Pedro, en nuestro texto de estudio, 1 de Pedro 4, 14 y 15, dice: si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro está aclarando acá esto del sufrimiento. ¿Qué dice? Según el texto, hay dos formas de sufrir en la vida: sufriendo por el nombre de Cristo o sufriendo por nuestros errores y pecados.
Y eso está muy claro en este texto. Un tipo de sufrimiento lleva bendición. Otro lleva tristeza y lleva dolor. Entonces, sufriendo por Cristo o por nuestros errores y pecados, tenemos que diferenciar ahora la pena que a usted le angustia. Tenemos que diferenciar para ver si estamos realmente sufriendo por Cristo o no. Fíjese que nuestros errores y pecados son el resultado de nuestra necedad o inmadurez al no discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso cometemos errores. Como un ejemplo bíblico, el caso en Génesis 13 encontramos a Lot en la impía ciudad de Sodoma. Dice el relato de segunda de Pedro que este hombre justo, ahí en el capítulo 2, versículos 7 y 8, dice así: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sufría ahí en Sodoma al ver la maldad que brotaba. Pero resulta que fue la ciudad que él eligió cuando se separó de Abraham. Estaba sufriendo, pero no por causa de Dios, de la verdad, de la justicia, sino por causa de error que él cometió. Nuestros errores y pecados son el resultado de que muchos cristianos hoy estén sufriendo. Pongamos mucha atención en esto. Eso es por causa de sus propias malas decisiones. Eso no es sufrir por Cristo, lo dice Pedro. Por eso se nos manda ahí en el Proverbio 4, 14 y 15. Dice: no entres en las veredas de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, evítalos, no pases por él, apártate de él, pasa de largo. No nos entrometemos, no nos mezclemos, no nos coludemos con los malos. Somos hijos de Dios. Y eso es lo que Pedro está hablando. Entonces por eso Pedro dice que nadie sufra, que nadie pase tribulación por hacer lo malo, ya que eso no glorifica a Dios, sino que lo avergüenza. Recuerde que esta carta está siendo recibida por cristianos. Así que antes de quejarnos y de hablar a los demás de nuestra triste vida, lo primero que debemos preguntarnos es: ¿estoy sufriendo por mi pecado y error? ¿Estoy así porque no hice la voluntad de Dios y eso me trajo problemas? Pecado siempre te va a traer consecuencias. ¿Cuántos se lamentan del dolor o de los problemas que vienen después de años de vicios? Fumar, beber alcohol, drogarse. Y la gente llora al ver la miserable vida que llevan. Pero bebieron por 50 años. Y ahora ya no tienen hígado. Están muy mal. No están sufriendo por el Evangelio, ni por Cristo. Están sufriendo por sus errores. ¿Cuántos sufren cuando son descubiertos en sus pecados y mentiras? Y llora la gente, dice: pero yo nunca más lo voy a hacer. Pero ya lo hizo. Lo pilló la policía con el robo y ahora va a tener que sufrir la vergüenza por más que se arrepienta. El pecado trae consecuencias. ¿Cuántos se quejan y lloran por su situación económica cuando ellos se endeudaron sobremanera? Mi sueldo no me alcanza, pero tienes tarjetas de todas las tiendas y a todos les debes un dineral. Claro que no te alcanza, pero ¿tiene culpa Dios de eso? No, yo administré mal. Entonces el sufrimiento no aplica aquí, el sufrimiento por Cristo, sino que por los errores míos y suyos. Esto no es sufrir por lo bueno,
es solo pagar consecuencias de nuestros pecados y errores y negligencias. Por eso dice Pedro en primera de Pedro 4, 15 y 16, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si sufrimos por robar, por una vida desordenada o por meternos en lo ajeno y con toda clase de malas actitudes, Pedro dice, sienta vergüenza, agache la cabeza delante de este Dios santo. Mientras que si sufre por hacer la voluntad de Dios, si pierdo algo por Cristo, glorifique a Dios por ello. Fíjese que a veces he sabido de hermanos que han sido despedidos de sus trabajos porque no han querido coludirse para robar con sus compañeros. No han aceptado las trampas de sus jefes y su convicción les ha dicho, no, yo no hago eso, Señor. Y son despedidos. Eso es sufrir por Cristo. Es no dejar que el pecado triunfe sobre nosotros y nos cause dolor. Eso es sufrir por Cristo. Fíjese que Pedro ahora va a tocar un tema muy importante y va a hablar de lo que Dios hace con las pruebas. Y dice que es un juicio. Dios está probando. Dice, porque en el capítulo 17 al 19 de 1 Pedro 4, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora dice que comience el juicio de Dios. ¿Cuál es este juicio que nos habla Pedro aquí? Fíjese que de acuerdo al contexto, este juicio se refiere a los momentos de pruebas, ya que cuando sufrimos, cuando enfrentamos los problemas y los vencemos, en ese momento Dios ve, Dios examina nuestra fe, recuerde que es más preciosa que el oro, y Dios nos evalúa. Cuando yo estoy frente de el pecado, de esa invitación a hacer lo incorrecto, y yo miro y digo, sí, realmente me conviene, pero no lo voy a hacer, pero va contra los mandamientos de mi Señor. ¿Cuántas veces en la oficina o en el trabajo, el día domingo lo pagamos doble? Hoy yo necesito esa plata. Y ahí tiene que usted decidir. Pero nos juntamos a adorar a nuestro Dios. ¿Cómo lo hago? Y piensa. Y prefiere empobrecerse un poco más. Pero sí adorar a su Dios y servir a su Señor. Entonces Dios ve. Y Él evalúa. Y Él hace un juicio y ve su fidelidad. Su fe es probada. Pero usted responde bien. Usted responde de acuerdo a los estándares de Dios. Vamos a la reunión, pero justo llegaron visitas del norte. Pero yo tenía que juntarme a adorar a mi Señor. Yo los amo a ellos y los estimo. Pero más amo a mi Señor. Si le di una buena explicación, pero la gente no entiende. Somos probados. Fíjese, Dios se vale de las pruebas y angustias terrenales para ver lo que hay en el corazón nuestro. Especialmente para que nosotros nos demos cuenta qué clase de cristianos somos. Si somos de los que dicen Señor, Señor, pero no hacen. O amamos, sí, profundamente a Dios.
y le vamos a honrar, cual sean las circunstancias. Dios lo ve. Ese es el juicio. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Claro que es así. Se soporta la prueba, se soporta la tentación y va a recibir de Dios la aprobación. Fíjese que este texto es muy interesante porque apoya la idea de la que estamos hablando. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Usted sabe, 40 años dando vueltas. Pero Dios quería saber. Cuando el problema lo enfrenta a usted, recuerde esto. La adversidad y enemistad del mundo tiene un propósito, una razón en las manos de Dios. Dios nos prueba, Él permite que suframos para analizar nuestra fidelidad, nuestra confianza en Él. Entonces las pruebas nos exponen, nos descubren y por eso son necesarias para Dios y para nosotros, ya que no muestra lo que hay en el corazón. Dios quiere ver qué hay ahí, en el corazón. Dice el texto, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjese que si Dios corrige, prueba, castiga a los suyos, ¿no es de esperarse que con mayor severidad castigará a los malos? ¡Claro que sí! Por eso el texto de Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Claro, Dios hará un juicio severo. Si el justo con dificultades se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Por qué habla de dificultad? Esto se refiere a las dificultades que sufrimos, las pruebas. Son la disciplina de Dios. Por lo mismo, si queremos ser salvos, debemos soportar las pruebas para fortalecernos, para levantarnos de esas pruebas, llenos de fe, llenos de confianza. Yo siempre le digo a los hermanos cuando hablo de que Dios responde las oraciones, porque a mí me las ha contestado. He visto la respuesta. Pero para eso tenemos que estar afligidos e ir a Él para pedirle. Y Él nos oirá. Entonces, si no pasamos las pruebas y nos rendimos o dejamos de servir a Dios, nos perderemos. Como el muchacho, si no estudia y no rinde en la prueba que le hará el profesor, va a perder el año. Pero aquí es nuestra alma la que se va a perder. Tiene tiempo, usted puede hacer el año, el próximo año, el curso nuevamente. Pero aquí pierde su alma. Entonces es más serio. 1 Corintios 10:13, mire esta tremenda enseñanza que tenemos acá del apóstol Pablo. Él nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Se da cuenta? En estas pruebas no estamos solos y abandonados. No es que Dios quiera reventarnos, sino que está ahí con nosotros. Lo que tengo que hacer en los momentos difíciles es buscar la salida, decirle, Señor, no sé, ayúdame, orar y decirle, dime por dónde salgo. Y Dios nos ayudará, porque es promesa de Él.
Primero son tentaciones humanas. Y fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Y nos dará, junto con la tentación, la salida. ¿Qué le parece, hermano? Es una buena propuesta de nuestro Dios, porque Él nos está preparando para que vivamos con Él en el cielo. Y ese es el objetivo. Entonces las dificultades no son para castigarnos, atormentarnos. No hay propósito malo en ella. Es una acción de amor. Hebreos 12:6 nos habla que Dios al Hijo que ama a ese disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina, corrige, enseña. Una mala actitud nuestra frente a las pruebas va a interrumpir el plan de Dios para nosotros. Se viene la prueba, yo me enojo y me voy, no vengo más. No, me empezó a ir mal, ya no voy mal a las reuniones. Y Luis va a hablar con usted, no, así no vale. Yo pensé que me iba a ir bien siempre. Pero Dios quiere, a veces es necesario que pasemos por esos momentos para ver qué hay en nuestro corazón. Recuerde, Dios usa el asedio de Satanás y del mundo para nuestro bien, para disciplinar nuestro espíritu. El propósito de Dios es llevarnos al cielo. Por eso dice el texto, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén, y eso es así. Entonces los cristianos deben aceptar las pruebas que Dios permite, no porque sean pecadores, sino porque son cristianos fieles. Deben de alegrarse porque padecen juntamente con Cristo. Dios juzga necesarias las pruebas para nuestro bien. Entonces debemos de perseverar en la fe, encomendando nuestra vida a Dios, quien es fiel, poderoso y tiene el control absoluto de todo. Junto con la prueba dará la salida y Él nos ayudará. Debemos entonces ocuparnos siempre en hacer el bien. En fin, debemos aprender que este mundo no es nuestro hogar. Estamos viviendo aquí nomás, pero no es nuestro hogar. Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra comodidad. Claro, me siento incómodo, pero no importa. Te va a doler. Claro que te va a doler. Y llevamos al niño a vacunarlo y casi lloramos con ellos, porque no queremos que le hagan eso. ¿Pero por qué lo permitimos? Porque ahí va sanidad, ahí va salud. Las pruebas son necesarias porque son salud para nuestra alma. Dios está más preocupado de que usted sea un santo que esté cómoda. Entonces, ¿está pasando usted por algún periodo de prueba? ¿Cuáles son sus luchas? No lo ha dejado el Señor. El Señor lo está mirando. Sí, soporte, ore al Señor, pida sabiduría. Debe entender que Dios lo permite para nuestro bien, para su bien, para mi bien. Dios está probando nuestra fidelidad. ¿Nosotros pasaremos la prueba? ¿Pasaremos la prueba? Bueno, que el Señor les bendiga, hermano, y gracias por su fina atención. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abre a la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar.
Jesús, y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación, oh ven a Jesús, oh ven sin tardar, oh ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagarás. Hoy trae a él tu corazón y salvo serás. Oh ven sin tardar, oh ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiera a él su alma unir. Ya no desprecies más su amor, oh ven a Jesús, oh ven sin tardar, oh ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Oh ven sin tardar, oh ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Alguien está a mi puerta, paciente quiere entrar, quiere morar en mi alma, todo mi ser salvar. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. De mis pecados anhelos, ¿quién me libertará? El que se encuentra a mi puerta, solo me salvará. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. Mi corazón yo te abro, entra, oh Salvador. Mora en mi ser para siempre, sé tú mi Rey, Señor. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón.